noches a toda Latinoamérica. Es un gran honor presentar esta noche a la doctora Paula Juárez Sánchez, patóloga, cofundadora del Servicio de Patología del Instituto Nacional del Cáncer de México. Y esta noche vamos a hablar sobre su trayectoria como médico, como mujer, el aporte que ella ha hecho a lo largo de su carrera durante varias décadas en la historia de lo que es el Instituto Nacional de Cancerología de México, que es un instituto nacional de referencia tanto en México como en Latinoamérica, y que atrás de la historia, en la construcción, en el desarrollo de este instituto, definitivamente el papel de la mujer para que hoy sea el Instituto Nacional de Cancerología lo que es, ha sido muy importante, y una de sus protagonistas, no la única, pero sí una gran protagonista ha sido la doctora Paula Juárez Sánchez. Buenas noches, doctora Paula, muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que con esta conversación sirva para que muchos de los jóvenes, tanto residentes de oncología como oncólogos jóvenes o todos aquellos relacionados con la oncología, sepamos parte de la historia de lo que ha sido el Instituto Nacional de Cancerología de México, y sobre todo que sepa el papel tan importante que han jugado las mujeres en el desarrollo de esta institución. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, antes de iniciar, a mí me gustaría agradecer en toda la extensión de la palabra su invitación como mujer y como especialista en patología. En este caso podemos agregarle el término de patología oncológica. El papel de la mujer en la historia del Instituto Nacional de Cancerología de México me parece que ha sido un título bastante atinado de su parte, porque el instituto ha tomado o ha tenido, dicen que detrás de un hombre siempre hay una mujer, pues aquí el instituto ha tenido a muchas mujeres, desde una sanadora hasta la que tenga el mejor título como profesional. Y esto lo digo en base a lo que conocí de todas y cada una de ellas, y que previamente pues también me gustaría que se les agradeciera. A muchas de ellas han fallecido, pero pusieron lo mejor en cuanto yo las conocí y me motivaron. Sí, doctor, estoy muy contenta de esta plática. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar conversando acerca de su preparación. Entendemos que usted es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y posteriormente usted estudió la residencia en patología en el Hospital General de México, que también es otra gran institución tanto de México como de Latinoamérica, y posteriormente se incorporó al Instituto Nacional de Cancerología. Tuvo un regreso nuevamente al Hospital General para prepararse en la parte de microscopía electrónica, y una vez ya bien adiestrada regresó nuevamente al instituto, donde ha escrito una historia muy brillante. Doctora, ojalá pueda conversar con nosotros. Le voy a ir mostrando unas diapositivas para que usted vaya abundando sobre el tema. Sí, doctor. Y nos pueda ir relatando. Sí, doctor, mire, como usted lo señala, soy egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de México, y pues prácticamente muchas de las materias de pregrado y posgrado pues las tomé en el Hospital General, y mi especialidad la decidí en el transcurso de mis visitas y mis cursos como estudiante. Llegué finalmente al Instituto Nacional al Hospital General en 1971 para constituir lo que
el doctor Rodríguez nos señalaba que su primera generación en la que solamente existían mujeres, y tuvo una plática muy interesante con nosotras y nos dijo a todas que por favor cuando nos llamara la atención no fuéramos a llorar. Pero sí, un papel muy importante lo tuvo la figura que ustedes ven al centro, que es de una patóloga que recién había terminado, que es América, y que nos echaba mucho las porras cuando veía que nos daban ganas a veces de tirar la estafeta, porque la patología no es tan fácil, la patología hay que saberla interpretar, hay que tenerle paciencia, y bueno, finalmente creo que toda Siria, comenzando de izquierda a derecha, Siria fue una gran compañera, después está María Antonieta, y ella se dedicó a la citología, después sigo yo, y finalmente en el extremo derecho está la doctora María Teresa de la Garza, que también fue una gran compañera. La verdad, como mujeres, todas y cada una muy dispuesta, y a ellas les agradezco y les doy las gracias desde aquí. Me llama la atención, doctora, que su primera generación de patología eran solamente mujeres. Así es, doctor. ¿Había alguna explicación? Fíjese que, pues no, creo que simplemente fue que coincidimos porque las 5 solicitudes que existían estaban solicitadas y aceptadas solamente por mujeres. Perdón, aquí se me olvida mencionar que la quinta mujer que llegó junto con nosotros o con nosotras fue la doctora Granja, y ella es de Ecuador, y ella finalmente se regresó a su país, ¿sí? Pero no está aquí, pero también fue una gran colaboradora. Sí. Bien, relátenos sobre todos estos personajes del Departamento de Patología del Hospital General. Sí, aquí está un entrañable compañero y maestro que es el doctor Abisaid Alcántara, y que es el segundo que está de izquierda a derecha. Él es un maestro, o era en aquel momento un maestro muy joven, acababa de terminar la especialidad, pero con un criterio de diagnóstico verdaderamente admirable y una memoria fotográfica impresionante. Y está en el extremo izquierdo Pepe Curiel, que también es hijo de un ilustre patólogo, o sea, él ya iba con el interés formado o aceptado a través de su padre. Y ahí está también Ana María. Ana María estaba como pasante de pregrado, y creo que él, como nos veía que nos expresábamos y como veía que trabajábamos, ella también tomó años después la especialidad de patología. Sí. Bien. Y estos fueron sus maestros, todas unas celebridades en la medicina mexicana. Platíquenos más de ellos. Sí, usted que tuvo el privilegio de ser alumna de todos ellos. Fíjese que sí me considero una mujer afortunada, porque conocí en forma prácticamente directa, primer término, al doctor Ruy Pérez Tamayo y al doctor Jorge Albores Saavedra, que cuando estaba yo en tercer grado de la carrera, el verlos discutir, el verlos plantear los problemas de la patología, me hizo enamorarme de esa especialidad. De Ruy Pérez Tamayo aprendí de manera impresionante la necesidad de hacer siempre la correlación anatomopatológica cuando se trataba de la patología post-mortem. Después el doctor Rodríguez, también un muy gran maestro, muy claro, muy conciso, muy consciente de que tenía que formar a 5 mujeres con las que fue siempre muy paciente, muy tolerante, y nosotros pues nos veíamos obligadas a que cuando nos llamaba la atención no pretendiéramos llorar, porque nos decía: son ustedes médicos y ustedes tienen que comportarse como tales. De Jorge Albores Saavedra me impresionó también siempre su memoria fotográfica,
y su participación en el extranjero en publicaciones de las Fuerzas Armadas, publicaciones para los tumores óseos. Entonces de él tuve un consejo que considero de mucho valor, porque él me dijo alguna vez: Paula, siempre que usted emita un diagnóstico, aparte una laminilla de un caso que le parezca fácil o que le parezca difícil. Déjelo ahí un tiempo y vuélvalo a ver sin datos, solamente tenga el registro de qué se trata. Y de esa manera usted va a aprender a diagnosticar, a reconocer el cáncer sin necesidad a veces de información. Y si hay necesidad de corregir el diagnóstico primario que usted emitió, corríjalo. Hable con el médico, vaya usted con referencias de la literatura, y todo eso pensando solo en el beneficio terapéutico para el paciente. Y pues aquí estoy nuevamente con Abisaid, ya algunos años después, y seguimos siendo en el momento el maestro, la alumna y los amigos. Eso es lo que tengo de ver. Muy bien. Y bueno, una vez que concluye sus estudios, usted comienza también su historia en el Instituto Nacional de Cancerología. Sí, doctor. Sí, doctor, para mí fue un reto y un descubrimiento. Un reto porque aunque sabía yo de cáncer, porque en el Hospital General, considerado cuna de la medicina en México, pues se recibían mucho material, no solamente inflamatorio, proliferativo, benigno, sino se recibían también tumores malignos o representaciones o cortes histológicos de tumores malignos. Ahí me parecía que era muy interesante descubrir muchas cosas de un enemigo nada común, un enemigo al que me gusta denominarlo como si fuera un gran imitador de muchas cosas que no, a veces no nos permite con claridad asomarnos al microscopio y decir se trata de esto, ¿sí? Entonces a mí me fascinó ese personaje que es el cáncer. Entonces eso fue el reto de saber en el momento adecuado y ya sola de quién estaba tratando y con quién estaba yo hablando. Y el descubrimiento, pues para mí fue también muy interesante, porque sorpresivamente me encontré que muchas personas, muchos médicos desconocían que existía el Instituto Nacional de Cancerología. Pero bueno, pues ese fue un gran descubrimiento. Eso me motivó a buscar la historia del INCAN, y ya les dije poco antes en el inicio, que fue una institución que recibió y fue resultado de muchas donaciones. Una de ellas fue en efectivo, el doctor Francisco Grajales, que dejó $1 millón. Después la Compañía de Seguros Nacionales agregó otro $1 millón. Y el doctor, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, donó un equipo para radioterapia. Y la Secretaría de Salubridad se dio el lujo de dar las instalaciones en lo que se llamaba el Hospital de Chopo y agregó a esta contribución $300,000. Así fue como se inició el Instituto Nacional de Cancerología. Aquí tienen varios de los médicos que se dedicaban en aquel entonces de manera fortuita o de manera orientada al tratamiento y reconocimiento del cáncer. Está el doctor Montaño Islas, el senador Riverol, el secretario de Salubridad y Asistencia Ignacio Morones Prieto, el doctor Julio César Graham, que me tuve oportunidad de conocerlo, una persona noble. Realmente no tengo manera de expresarles mis reconocimientos a todos y cada uno de ellos, porque me dieron siempre lecciones de actitud positiva como médico.
el doctor Rosendo Amor, pues creo que muchas personas lo conocían porque se dedicaba a la ginecología y era, pues, como su nombre lo decía, un amor con las pacientes. Está también el doctor Conrado Zuckerman y el doctor Barajas, que realmente fue un pilar, podría decir yo, pese a que él no tenía la especialidad como oncólogo, pero fue un pilar para el desarrollo del instituto, desde el punto de vista económico y profesional, porque realmente lo que escribió, lo que si uno se pone a revisar, encuentra una claridad de cuentas realmente impresionante. Esto es lo que les decía yo del Instituto Nacional de Cancerología, que prácticamente era vecino del Hospital General, y yo no sabía que existía ahí en la calle de Niños Héroes 151. Esas instalaciones las recibió el instituto como premio de consolación cuando el gobierno de México anunció años atrás que pretendía desarrollar un centro médico para instituciones como ya se sabía, el Hospital General, el Hospital de la Mujer, y centrarlos en un lugar. Una vez concluidas la obra de construcción en lo que hoy es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pues el mismo gobierno se dio cuenta de que no tenía los recursos económicos suficientes como para echar a andar un proyecto tan grande, y pues a todos los que estaban deseosos de ir a ocupar esas instalaciones, pues se les cayeron las alas del corazón, pero tuvieron que aceptar como premio, pues por ejemplo el Instituto de Cancerología, como premio las instalaciones que había ocupado una parte del Seguro Social, y eran estas, era que fue originalmente un sanatorio privado, y estaba enfrente de lo que ya hoy no existe, que era el Hospital Francés. Esa era. La primera fotografía es de la repetición de las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Como verán, era un terreno muy grande, tan es así que ni siquiera se podía escribir el nombre completo, y dice INSNAL de Cancerología. Como sus creadores lo vislumbraron, lo desearon, finalmente el instituto se fue perfilando, casi para terminar el siglo pasado, se fue perfilando como fue la intención de crearlo, tanto el doctor, el presidente Miguel Alemán, como líder, regidor y marcador de la conducta oncológica, es decir, era una institución a la que le dio la personalidad como una institución normativa, no solamente para el medio ambiente en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. En 1973 se nombra el primer director ya especializado en oncología, y fue el doctor Noriega. En la fotografía que está abajo en el lado derecho está el primer residente que fue reconocido por la UNAM como oncólogo médico, gracias a los trámites y la pujanza, el deseo tanto del residente como del doctor de la Garza, que se dieron a la tarea de entrevistarse, visitar tanto a las instituciones de salud como a las instituciones en la Universidad Autónoma de México, a las instituciones, las Academia Nacional de Medicina, para que finalmente se reconociera que existía ya en México una especialidad en oncología médica, porque si repasamos los antecedentes, pues nos damos cuenta de que el cáncer, dentro de sus muchas fases o facetas que tenía, no había dado lugar más que a tratamientos radicales quirúrgicos y el tratamiento con radioterapia, que se llamaba de casa porque prácticamente
se radiaba el sitio donde aparecía el tumor, que a veces era en múltiples sitios, y bueno, pues la calidad de vida de los pacientes era bastante deplorable y las esperanzas de curación pues eran nulas. Y bueno, pues aquí tenemos el privilegio, para mí lo considero un privilegio, conocer cómo cambia el patito feo al patito bonito. Me voy a regresar unas diapositivas para que usted nos relate cuando comienza, cuando usted se incorpora al instituto. Platíquenos cuántas mujeres trabajaban, cuántas doctoras. Bueno, mire, en la consulta externa había 3 mujeres, y todas, las 3 se dedicaban a la ginecología y básicamente hacían labores de detección de cáncer cervicuterino, y pues de ahí, de la consulta externa, eran canalizadas a los servicios pues básicamente de cirugía y de radioterapia. En el laboratorio estaba la doctora de la Maza, en citología estaba la doctora Gentanes. En patología no tenía mucho tiempo de haberse instalado ahí, como podría yo decirle, como fundadora, la doctora Mora, y después, un año después, llegué yo a apoyarla y ayudarla y darle forma a ese departamento. Me di a la tarea de coleccionar las laminillas, de buscar los reportes que se habían dado de médicos que de manera desinteresada, médicos patólogos que de manera desinteresada acudían de vez en cuando y como prácticamente a un servicio social a revisar laminillas y emitir un diagnóstico. Aquí también está la doctora Marta Piña, cirujana oncóloga egresada del Hospital General, y estamos ahí celebrando junto con el doctor Cárdenas la llegada de ella al Instituto Nacional de Cancerología, lo que nos abría una ventana, una esperanza más de las personas que estaban llegando con interés. Ya sabían que existía el Instituto Nacional de Cancerología, ya lo buscaban, ya pues la verdad es que era una etapa realmente para mí memorable. Entonces, pues eso es lo que le puedo decir de esto, y nuevamente, bueno, pues ver la imagen de esa entrada que hoy la ven sola, pero que en el momento que yo llegué, la cantidad de pacientes que llegaban era realmente impresionante. Yo pensaba que esas imágenes no se iban a volver a repetir, pero pues desafortunadamente sigue ese padecimiento de manera intrépida, afectando la salud de muchos mexicanos, y pues por supuesto que en el extranjero, pero ahorita estamos hablando de mi país. Bien, es importante señalar, como usted lo dice, la figura de la doctora Marta Piña como cirujano oncólogo en los 70s, ya hace prácticamente 50 años, como fue una de las pioneras, así como el doctor Cárdenas, como pionero de la oncología médica en México. Y bueno, esta es una comparación de los edificios del inicial y posteriormente cuando ya en la década de los 80s, ¿verdad? Sí. Lo que ocurría en el INCAN desde los años 60 hasta finales del siglo pasado. Ahí está el doctor Enrique Barajas, de que le repito, me impresionaban sus resultados de análisis económicos y estadísticos de frecuencia de carcinoma cervicuterino, los gastos que se hacían, las aplicaciones de radioterapia. Está el doctor Arturo Beltrán, que fue director también del Instituto Nacional de Cancerología entre 1973
y está el doctor Noriega y el doctor Jaime de la Garza. Todos creo que se sentían privilegiados en su momento para haber llegado a tomar las riendas del instituto y contribuir en el desarrollo de esa institución. Entonces yo creo que sí es importante y es memorable tener esos personajes a la vista, ¿sí? En estas 5 décadas en las que usted ha vivido prácticamente la historia de la institución, ¿cuál es su opinión, su percepción acerca de la aceptación que tuvo la mujer médico, en la construcción de este gran proyecto nacional que ha sido el Instituto de Cancerología? Pues ya le mencionaba yo al inicio que la mujer, desde la afanadora hasta la mujer más preparada, las ginecobstetras que había en el instituto, la doctora de la masa que estaba en el laboratorio, la doctora Elena Fentanes, la doctora Mora, todas creo que poníamos el interés necesario y suficiente para no decaer y siempre seguir adelante, siempre, por lo menos yo como patóloga le puedo decir, doctor, que pese a que me habían dicho que no me fuera para el instituto, me fui buscando un reto, buscando un motivo y lo encontré, no me equivoqué. No hice caso a las voces de no vayas ahí, nadie lo conoce. A los residentes eran más bien quirúrgicos, pero poco a poco fueron llegando otras personas interesadas. Yo llegué aportando al instituto mi grupo de pregrado de patología al instituto porque la UNAM me lo aceptó e intenté llevar el de patología de la Universidad Metropolitana, pero en la parte superior que ven ustedes, que se parece una choza, era la sala de juntas y era el lugar donde se supone, ahí exactamente, se supone que se llevaban a cabo las sesiones y se daban clases. Ahí vi muchas clases de patología los grupos de la UNAM, pero pues como ustedes entenderán no era factible dar cabida a un grupo más proveniente pues en este caso para mí me entristeció, pero tuve que aceptarlo, de la Universidad Metropolitana. Sí, a la llegada de todos ellos y de la voz, pues también recibí poco tiempo después, o recibimos en la unidad de patología grupos de posgrado. Yo recibí 4 generaciones, que tengo gusto de que muchos se fueron a Puebla, al norte de la República, y alguna de ellas se fue a Monterrey. Como en posgrado de patología, a mí me parece que estábamos cumpliendo con una misión. Además, recibimos a un pasante en servicio social, que fue el doctor Juan Sincer, con el que teníamos a veces algunos altercados científicos, pero finalmente cuando él terminó su año, se acercó a mí y me dijo: Paula, aprendí mucho de ti, aprendí a moderarme, aprendí a razonar y te lo agradezco. Para mí eso es fantástico. Entonces, y creo que siempre de la parte opuesta al sexo, o sea, de los varones, de los hombres, yo siempre recibí el apoyo, quizá no el reconocimiento y que votaran por mí, pero sí recibí el respeto a mis decisiones, a mis diagnósticos, que a veces me decían: doctora, por favor venga aquí a ver cómo está este tumor, no me puede usted estar diciendo que es un proceso inflamatorio, aquí es un tumor, quiero que vea de dónde tomo la muestra para que usted me haga el diagnóstico y yo pueda hacer una cirugía radical. Pues alguna vez me fui con una muestra diferente y regresé a decirle:
doctor Beltrán, se trata de una tuberculosis peritoneal. Entonces, creo que esas cosas finalmente me fueron ganando, además de la consideración, el respeto de los cirujanos. Muy bien. Bueno, en esta diapositiva pues se está señalando algo que a mí también me llena de satisfacción y me dio todavía motivos para seguir adelante. Esta es una paciente de la señora Rosita Rosenberg, que fue tratada por un carcinoma de pulmón, pero respondió al 100%. Ella, en agradecimiento al doctor de la Garza, le dijo, si usted no me cobra, bueno, no sé si te hablaba de tú o de usted, pero si usted no me ha cobrado ninguna de las consultas, hemos decidido junto con mi esposo otorgarle un donativo para el Instituto Nacional de Cancerología. Y pues creo que el doctor de la Garza se acordó de las muchas carencias que se tenían en ese momento y le pidió un microscopio, que es el que se está ilustrando ahí, de Carl Zeiss, y que era muy, muy moderno para ese momento, porque además tenía posibilidades de crecimiento para observación y dar enseñanza o mostrar a alguna persona que tuviera una duda o quisiera conocer alguna patología oncológica, pues había la posibilidad de poner 3 hasta 6 cabezas a cada lado y se podía hacer inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia que pues en ese momento también nos resultaba muy útil porque se empezaba a hacer en el departamento cultivo de tejidos, se empezaba a hacer análisis de los resultados de la aplicación del BCG en ciertos tumores. Entonces, creo que nuestra actividad en el departamento fue realmente positiva, porque además salíamos a dar pláticas, sabíamos a dar los hallazgos, las frecuencias de ciertos tumores, porque ya teníamos, ya creo que al inicio les dije que me di a la tarea de recoleccionar las laminillas, los reportes, de volverlos a analizar y obtener frecuencias objetivas de los tumores. Entonces, eso nos abrió la puerta en instituciones como es el Hospital General, el Seguro Social, el Hospital Central Militar, a donde nos invitaban a dar pláticas. El hospital que ya no existe en el momento es el de Ferrocarriles y que también nos invitaron a dar pláticas en el Hospital Juárez. Creo que patología fue una de las primeras especialidades en tumores que empezó a ser reconocida y tengo que agradecerlo a mis maestros porque siempre nos enseñaron a todos a reconocer cuando una lesión, por lo menos cuando era benigna o maligna, y hacer uso de tinciones especiales que se fueron implementando y que el doctor Noriega entendía y nos extendía los apoyos. Así es que creo que fuimos bastante beneficiadas. Yo por lo menos me siento muy contenta de haber recibido siempre una respuesta y una respuesta positiva. Bien, hay otra faceta de usted que es muy interesante, además de la parte asistencial, trabajar como patóloga. Usted también tiene una historia como coeditora de 2 revistas que han sido emblemáticas para el Instituto Nacional de Cancerología y para la oncología tanto en México como en Latinoamérica. Una pues es la revista del INCAN, la revista Cancerología, y posteriormente que cambió el nombre al Journal of Cancerology. Platíquenos cómo fue la historia de estas revistas donde usted también jugó un papel muy importante.
Bueno, mire, la revista del INCAN tiene unos antecedentes muy interesantes. El doctor Conrado Zuckerman, creo que fue la idea original de él, y se empezaron a publicar algunos artículos de interés en carcinoma cervicuterino y de control del dolor por médicos que estaban en el instituto y que se interesaban por estas cuestiones y sabían de publicar. Desafortunadamente, pocos años después se tiró prácticamente al abandono y se publicaba prácticamente, le podría decir, 1 o 2 veces anuales. Cuando llegó el doctor Beltrán a la dirección, muchas cosas creo que quiso abarcar, y una de ellas fue la revista del instituto, y llamó para eso al doctor de la Garza para que la reviviera, casi planteándoselo como un reto, y creo que quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, creo que aceptar retos ha sido una de las especialidades del doctor, y creo que volteó hacia mí los ojos porque supo que en su momento que el desarrollo del departamento de enseñanza en el instituto también recayó una parte en mis hombros, porque el doctor Armando del Follo se le nombró coordinador de residentes en el instituto, y él me dijo: Paula, te pido de favor que me ayudes, vamos a hacer revisiones de literatura, consígueme números del Hospital General, que es donde llegan con más regularidad. Y pues sí, le conseguí, y además le conseguí que fueran a dar pláticas, y abusé de la confianza que le tenía yo a mi maestro Jorge Albores Saavedra para que nos fuera a dar varias pláticas sobre cáncer. Entonces creo que esos antecedentes el doctor los tomó en cuenta y pensó que podía yo ser la persona idónea, y también ya les mencioné que creo que me gusta aceptar también retos como parte de un descubrimiento de un mundo diferente. Y así es que nos dimos a la tarea, dimos porque pues el doctor prácticamente tenía que jalar conmigo para asistir a reuniones de los editores de revistas de prestigio en México, como la que dirigía el doctor Benítez Vibriesta, y nos dieron varios tips y conseguimos un impresor, y nos dimos a la tarea de hacer cartas, de ir a los hospitales y solicitarles que nos dieran artículos, y obtuvimos finalmente una buena respuesta tanto en México como en el resto de Latinoamérica, que nos empezaron a mandar artículos. Me decían a veces que por favor corrigiera yo todo lo que fuera necesario, pero que se publicara. Aceptaban mis sugerencias, las planteaba yo al doctor de la Garza, él las revisaba, tuvo siempre la paciencia de tomar en cuenta mis comentarios y de decirme que sí y que no con toda claridad, obviamente siempre con las consideraciones suficientes entre profesionales. La revista llegó prácticamente a indexarse, sin embargo se atravesó algo fortuito, que fue que nombraran al doctor de la Garza director del Instituto Nacional de Cancerología, y él tuvo que depositar algunas de sus responsabilidades en médicos alternos, y pues yo tuve que respetar las decisiones y dejar de lado algunas cosas. Finalmente cancerología desapareció, y bueno, pues los motivos reales los desconozco, pero cuando nuevamente el doctor de la Garza, interesado en darle imagen al Instituto Nacional de Cancerología, invita a varios de los médicos a que se haga una nueva publicación, pero esta vez en inglés, que es el idioma que prácticamente predomina por lo menos en oncología médica. Y bueno, pues salió Cancerology, sin embargo, y ahí también nuevamente me nombraron coeditora en Cancerología. La primera parte era yo la secretaria, y en Cancerology era coeditora,
pero pues finalmente no logramos el impacto deseado y bueno, pues a los 2 años prácticamente sucumbió, pero pues aún conservo la idea de que a lo mejor renace por ahí la idea de hacer una revista mexicana en especialidad de oncología. Usted también ha incursionado en la parte editorial, además de la revista, ¿cómo ha sido esta participación como compiladora en esta obra que ya es un clásico de la oncología médica en México, que es la historia desde la visión del doctor Jaime de la Garza? Cuéntenos sobre este libro. Sí, mire, doctor, este libro que es un relato, se le dio el nombre de un relato histórico de la oncología médica en México, pues nació no de idea mía, pero sí al escribirla a mí me gusta mucho leer y me encanta la narrativa y de varios de los autores de México y de Latinoamérica. Y pues más o menos me inspiraba en varios de los libros y buscaba yo pues si no ser igual a ellos, tratar de imitarlos, porque pues dicen que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco, y bueno, pues me di a esa tarea porque todos los médicos le decían al doctor: oiga, qué interesante, ¿por qué no lo publica esto? ¿Cuáles fueron sus impresiones para hacer tal o cual cosa en el instituto? ¿Por qué llegó al instituto? ¿Qué le motivó en el instituto? ¿Cómo se desarrolló el instituto? ¿Cómo fue su formación en el extranjero? ¿Cómo terminó su carrera? Y el doctor siempre con una paciencia casi de santo, les narraba una y otra vez. Le decía finalmente: ¿y por qué no lo publica? Pues, y todos quedaban con que sí, doctor, de esto que usted me contó lo voy a reescribir y se lo voy a entregar. Pasado el tiempo y finalmente la que entregó los apuntes fui yo, y el doctor los revisó, tuvo la gentileza de decirme que le parecía que estaban publicables, y fue como se seleccionó el primer término. La primera portada es de la imagen de un personaje que tiene en el corazón la música que lleva el doctor para encantar a todo mundo por su especialidad. Lleva la luz que da a cada una de las especies que se atraviesan por su escritorio. Y bueno, pues la fotografía de la pintura es de Remedios Varo. Fui a pedir permiso y me lo otorgaron. Y bueno, pues yo estaba feliz. El segundo también representa lo que es florecer en las condiciones más agrestes para seguir adelante. Para mí eso es lo que representa el árbol, y fue escrito por fue pintado por uno de los familiares del doctor de la Garza. Entonces también le pedí a ella el permiso, y tuvo la gentileza no de mandarme nada más esta fotografía, me mandó otras muchas más parecidas y de una calidad impresionante, pero seleccioné esa por lo que les dije, de que ese árbol florece, da ramas, da frutos en las condiciones más agrestes. Después he participado en otras publicaciones de libros en inflamatorio breast cancer, en cáncer de cervix, en neuro-oncología, también de las enfermedades benignas de la mama, y el libro que invitó también la Universidad Autónoma de Monterrey al doctor para que lo escribiera, y que titulamos El cáncer, con el propósito de dar una información genérica de lo que es el cáncer y lo que se sabía hasta ese momento. Creo que tuvo muy buena aceptación,
tanto en forma electrónica como física, en Monterrey y en algunas partes del resto del país. Entonces, pues para mí todos esos, los que considero éxitos, me han motivado a seguir adelante. Aquí tiene usted otro de las cuestiones a las que invitaban o han invitado al doctor de la Garza, y que pues creo que como no le he fallado, no sé decir no, a desarrollar las clínicas oncológicas de Iberoamérica. También se han invitado, puedo decirle que casi todos están escritos en su totalidad por médicos del Instituto Nacional de Cancerología, que han recurrido también a otros médicos de otras instituciones y que han respondido de manera positiva. Tenemos textos como el que ven ustedes de la oncología bucal, que es una de las patologías también poco conocidas, no nada más creo que presentación, sino también de la histología, porque también es otro capítulo en el que deberíamos interesarnos por los tipos de tumores que hay derivados del diente. Y hay pues de colon y recto, de próstata, de mama. Bueno, los textos que llevamos ya son más de 18 tomos y con muy buena respuesta, muy buenas opiniones, y en todos y cada uno de ellos he estado como coeditora, y los médicos en su momento han tenido la paciencia de tolerar que se les revisen sus textos y se les hagan algunas sugerencias, que no me han malinterpretado, que me han pues escuchado, y a veces o con frecuencia también me retroalimentan porque me explican la razón de determinadas textos que en su momento yo no entendía, pero me lo han explicado, me lo han hecho ver, yo les he hecho ver mis dudas, me las han aceptado, me las han tomado en cuenta, porque siempre he pensado que el lector nos debe tomar siempre como el amigo que nos está susurrando al oído. Entonces, para mí esto es muy satisfactorio. Bien, pues esta es una pequeña muestra de todo ese gran trabajo que usted ha realizado. Si bien es cierto, muchos médicos han participado en estas clínicas, pues usted también ha estado ahí atrás de todo esto, ¿verdad? Así es. Y ese es un gran mérito suyo, el de haber contribuido a la difusión del conocimiento en lo que es nuestra especialidad. Veo que, bueno, prácticamente muchos tumores están escritos para todo el interesado en los temas, muy completa. Doctora, una felicitación. Yo no conocía esta parte suya, conocía algunas otras, pero de veras que es un gran gusto saber del gran trabajo que ha hecho usted para la difusión del conocimiento científico en nuestra comunidad. Sí, gracias, doctor, por su opinión, se lo agradezco. Bien, y bueno, pues así como está la parte asistencial, la parte de la academia, también está, y de la difusión, está su participación en diversas reuniones médicas nacionales e internacionales. Es obvio que usted también ha sido motor y pilar en esta reunión nacional médica que tiene el Instituto Nacional de Cancerología cada año, y que bueno, ya lleva bastantes ediciones, ¿verdad? Hasta donde recuerdo casi 20 o un poquito más. Así es, doctor. Creo que todos y cada uno de los que hemos colaborado en todas estas áreas, porque no nada más he sido yo, he sido parte de un proyecto, he sido invitada y me ha gustado responder
y responder positivamente, tanto para los demás como para mí misma, porque aprender y saber creo que es una de las cuestiones para las que debemos tomarnos nuestro tiempo. Y sí, aquí por ejemplo estamos en una de las reuniones de la Red Nacional de los Centros Estatales, porque pues el instituto no nada más ha crecido localmente, no se ha enriquecido solo localmente, ha desarrollado varios centros estatales de cancerología, en donde se buscaba que el paciente no tuviera que emigrar desde el interior de la República, sino que tuviera de manera estratégica estos centros estatales, y creo que parte de esa función se ha estado cumpliendo, aunque no dejamos de ver que al Instituto Nacional de Cancerología continúan asistiendo pacientes provenientes de varios lugares. Entonces, pues la idea creo que por lo menos ha quitado un poquito de carga, pero sí continúa el instituto recibiendo pacientes provenientes de otros, no nada más de la parte central, sino también del centro y del norte y del sur del país. Y pues aquí estoy con varios de los médicos que en su momento fueron mis residentes y que ya son ilustres jefes de servicio, directores de institutos, y bueno, pues que yo creo que para cualquiera es un motivo de satisfacción. Prácticamente han pasado 23 años de esa reunión. Sí, sí. Ya casi un cuarto de siglo, ¿verdad? Así es, doctor. No lo diga porque si no, me voy a sentir viejita. No, al contrario. Mientras el cerebro me siga funcionando, bueno, pues lo seguiremos echando a andar. Aquí en este consenso de carcinoma epitelial de ovario, pues están representadas las instituciones como es el instituto, con la doctora Gallardo, está el Centro Médico 20 de Noviembre, con la doctora Erazo, la doctora Lupita Cervantes. Hay varios de los médicos del interior de la República, también está el doctor de la casa, ya lo vi que está ahí, está uno de los médicos del Hospital de Nutrición, que también se dedica al cáncer. Y bueno, pues como verá, el Instituto Nacional de Cancerología es una institución de puertas abiertas para quien está interesado en la especialidad. Sí. También ha tenido una participación importante en reuniones internacionales. Veo que esta es una reunión del año 82. Así es, en el Congreso en Seattle, Washington, el Congreso número 13 de la Unión Internacional contra el Cáncer, o de control del cáncer, como se llama ahora. Sí, sí, doctor. Estamos ahí varios de los participantes de manera entusiasta, algunos exponiendo nuestras experiencias, algunos buscando, a veces porque no había cabida en una sala, buscando que nos dieran más salas porque de manera inesperada a veces nos llegaba más médicos, congresistas de los esperados, cuando a veces decíamos a lo mejor no viene nadie, pero pues sorpresivamente rebasaban la capacidad, y a veces había necesidad de repetir en otros días ese tipo de reuniones y ese tipo de pláticas. Y aquí está en una recepción de los líderes mundiales de oncología de NASCO hace 20 años. Así es, doctor, así. Y anda por acá. Y ando por ahí. Varios de los médicos consideraron que era necesario que estuviera yo ahí con ellos, y prácticamente me jalonearon y me dijeron: Paula, pero es que tú tienes que estar aquí, no puedes quedarte ahí abajo, tienes que estar con nosotros. Y bueno, pues si se fijan, estoy un poquito ahí apretujada, pero finalmente estoy reconocida, lo siento así como un reconocimiento por los que considero mis amigos a nivel internacional. Entonces realmente eso me nutre el espíritu.
sí la vemos como ponente en Ecuador en el año 2015 con nuestro gran amigo el doctor Ricardo Tixi, que es profesor emérito de ELO, un gran impulsor, a quien le mandamos un gran saludo desde acá. Sí, sí, ahí estoy en una de las pláticas que se dieron cuando apenas estaba existiendo el cambio del manejo de la quimioterapia hacia los blancos moleculares, la inmunoterapia y cuáles eran los retos que teníamos que enfrentar, fundamentados o buscando muchas esperanzas, buscando muchas respuestas, pero nuevamente volvemos a lo mismo, estamos frente a un verdadero camaleón que sabe engañarnos, que sabe cambiar, que no está dispuesto a perder la batalla, pero pues creo que también nosotros, los científicos que están atrás de todo esto, tampoco desean perder esa batalla y continúan buscando la respuesta. Eso también, bueno que lo estoy hablando ahorita, creo que todos y cada uno de los métodos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, han tenido un objetivo y a veces pensamos que la quimioterapia citotóxica debemos olvidarla y yo creo que tenemos que enseñarnos a manejar de manera razonada estos recursos y lo que sabemos que existe hoy para hacer una medicina personalizada. Y eso creo que nos dará más satisfacciones y nos dará más posibilidades de éxito. Bien. Aquí también, en algunas partes del mundo. Así es, doctor. Estoy aquí con el doctor Héctor Martínez del Instituto de Cancerología, y que en ese momento era presidente de la Sociedad de Medicina Oncología Médica, y está el doctor Charles Bach, que es un líder a nivel internacional. Aquí está él conmigo, también gusta de platicarme, de decirme que se siente a gusto platicando conmigo. Yo le hago preguntas a un experto a nivel internacional de lo que hace, cuáles son sus motivos, y he tenido la suerte de que me respondan, si no totalmente, sí por lo menos en forma parcial, sus verdades. Entonces eso para mí son cosas invaluables, doctor, y esas pues yo creo que enriquecen a cualquiera. Y bueno, pues sí, hemos tenido oportunidad de recorrer parte de nuestro mundito. Así es que bien, igual aquí con otras personalidades como mi gran maestro, el doctor Luis Benítez Viviesca. Luis Benítez Viviesca fue un médico al que cuando recién lo conocí, que empezaba yo la patología, me parecía que era pues medio pedante, pero tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, de reidentificarnos, de tal manera que a veces él decía: Paula, si tú no vas, yo no voy. A ese grado llegaba. Aquí estoy en la siguiente fotografía, estoy con el doctor Carlos Pérez, también una persona muy afable, poco dada a las comunicaciones, pero conmigo siempre fue o ha sido cordial. Ahorita no sé cómo estará, pero para mí me deja su imagen bonitos recuerdos. Acá está el doctor Tenimok, también dentro de su prestigio y todo, es también una persona a la que se puede arribar, se puede llegar y se puede platicar. Aquí estoy en París, frente a la Torre Eiffel, que tantos recuerdos nos trae a todos los que tenemos la oportunidad de conocerla, ya sea físicamente o a través de una fotografía. Realmente es un espectáculo. En San Francisco pues he tenido oportunidad de hacer recorridos en sus puertos y en sus embarcaciones. Acá estoy con el doctor Humberto Veronesi, también pionero en cirugía, pionero en las mastectomías subradicales, podríamos decir, porque él
ya no buscaba simplemente mutilar y quitar las mamas completas, sino que buscaba hacer tumorectomías que en su momento nadie pensaba que pudieran ser efectivas, pero que pues ya vimos que demostró su utilidad. Pues para los jóvenes oncólogos, todas estas personalidades o celebridades de la oncología, cada uno de ellos en su campo ha aportado muchísimo para el desarrollo de la especialidad. Y bueno, ha sido un privilegio que usted los haya tratado, que usted haya tenido una amistad con ellos y obviamente haber aprendido de ellos, así como también pensamos que también ellos han aprendido de usted, de su sencillez, de su humildad y de ese gran ser humano que es usted, doctora Paula. Al doctor, pues le agradezco mucho sus conceptos. Aquí nuevamente estoy en París, Museo del Louvre. Estoy con grandes amigos, que es el doctor Reyes Tamés y su esposa, la doctora Cristina Rodríguez, que realmente compiten. Aquí les podría decir que compiten con la impresión que me puede causar tener una Torre Eiffel a espaldas y estar al lado de ellos dos. Es realmente, como amigos, una excepción. Y aquí también está con otras celebridades. Con otro del doctor Casar, un hombre súper gentil, el doctor Ricardo Tixi, que me ha dado oportunidad de escuchar mis sugerencias. Entonces, a él le tengo que dar las gracias. Acá estoy abajo con el futbolista Manuel Negrete, que también en su momento tiene su anécdota muy especial, porque había un juego anualmente en las reuniones del instituto de fútbol, y cuando querían darse por rendidos porque iban en Guadalajara, porque el equipo de ex residentes llevaba a varios jugadores de la localidad, pero pues nuestro amigo, el doctor de la Garza, que conocía al doctor Manuel Negrete, le pidió también su apoyo, porque pues si iban ellos a llevar profesionistas en fútbol, pues por qué no también el instituto, y la verdad es que la respuesta fue excepcional. Aquí está Pepe Atié. Pepe Atié es una persona realmente valiosa, un cirujano también muy reconocido. Acá están otros amigos también muy queridos, Eduardo Arana, que ya falleció, pero que siempre recibe del respeto necesario. La doctora Adela Poitevin, que también es una magnífica radioterapeuta y que pues sabe distribuir sus tiempos como profesionista y como amiga, y sabe escuchar como amiga y escuchar como profesionista, y eso realmente es muy agradable. Otras más fotografías con amigos, con Paul Bon, David Tandara. Estamos ahí en una reunión en Cancún. En la siguiente estamos en Viña del Mar, en Chile, invitados a una de las reuniones. Y bueno, pues la verdad es que es muy satisfactorio. ASCO en Chicago, con los amigos, que siempre que nos perdemos entre la multitud, todos sabemos que ASCO tiene miles de miembros correspondientes o titulares o fundadores, y que ya son más de 35,000. La verdad no sé en este momento la cuenta en cuánto irá, pero nos dispersamos, pero finalmente encontramos un momento para tomarnos una fotografía y intercambiar opiniones. Aquí estoy con la doctora Sandra Schwein, que yo pensaba que era una persona también muy reservada, ¿no? Es toda un libro abierto, una mujer con sus opiniones y su experiencia muy bien fundamentada. Está el doctor Jorge Gallardo, que es el que organiza las reuniones en Villa del Mar, en Chile. Está el doctor Chandra Belani, que está
es también oncólogo médico y que realmente también tiene sus experiencias muy bonitas. A veces nos habla de su lugar de origen, que es en la India, y nos ha invitado a ir. Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia y bueno, pues tuvimos que suspender muchos proyectos, pero espero que reanudemos el proyecto de visitar su país y conocer a parte de su familia como él nos lo expresaba. Nuevamente aquí está el doctor Richard Brett, Eduardo Casab de Argentinos, y estamos nuevamente aquí. Yo estoy al lado de Jorge Gallardo, que también es una magnífica persona, y la señorita que está ahí a un lado, la verdad no me recuerdo quién es, pero también ella se acercó con nosotros y estuvo platicando muy amenamente. Creo que conocía más bien al doctor Casab, y bueno, pues se armó una mesa sonriente, no nada más para una fotografía, sino para una conversación muy amena. Muy bien. Bueno, esta viene siendo prácticamente la última diapositiva. El año pasado el instituto organizó una sesión precisamente sobre los retos y limitaciones de la mujer para el desempeño profesional, haciéndose la pregunta de que si existe la equidad de género. Y bueno, sirva aquí también para recordar a nuestra gran maestra, la doctora Dolores Gallardo Rincón, colega a quien extrañamos mucho, y a otras colegas también muy brillantes como la doctora María Teresa Ramírez, a quien enviamos un saludo cariñoso, igual a la doctora Aida Mota, Patricia Volkov, que han vivido también parte de la historia del instituto, y bueno, a una joven oncóloga, la doctora Flavia Morales, a quien también le tenemos un gran aprecio y que destaca ya dentro de las nuevas generaciones de liderazgo femenino en el instituto. No sé si quiera decirnos ya algo para concluir. Yo creo que la pregunta que hizo esta sesión general, con eso podríamos finalizar nuestra conversación, que nos ha llevado por prácticamente 5 o 6 décadas de historia del instituto, donde usted las ha vivido, las ha vivido década por década, y pues ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar de usted, que ha sido una protagonista de esta historia? Pues sí, doctor, lo único que tendría yo que agregar, que realmente yo creo que los retos y las limitaciones, las mismas mujeres a veces nos las ponemos, casi siempre, alguna o muchas veces nos ponemos como limitaciones lo que dicen los demás, sin escuchar nuestra propia voz interior. Por lo menos a mí siempre me enseñaron a que tenía yo que aceptar los retos y salir adelante, que no había excusa para limitarme, ¿sí? Entonces también siempre les he dicho, pues creo que siempre las mujeres andamos buscando a quién querer, cuando deberíamos de comenzar por querernos y respetarnos nosotras mismas. Y por ahí en esa plática pues puse como ejemplo a Sor Juana Inés de la Cruz, gran admirada mía, y a la Malinche, doña Marina, que pues yo creo que nunca hemos reconocido sus dotes políticas para haber intervenido y favorecer una conquista sin derramamiento más extensos de sangre. Y bueno, pues yo creo que los cambios se tienen que dar y tenemos que buscar la mejor manera de cambiar. Entonces finalmente pues lo único es recordarles que a la dirección del Instituto Nacional de Cancerología se deben agregar la figura del doctor Moar y la del doctor Meneses, que en su época y en su momento han realizado lo necesario. Entonces a ellos también pues también les debo agregar unas gracias. Sí. Pues eso es todo, doctor. Y nuevamente agradecerle su invitación
decirle que he trabajado sin buscar el reconocimiento, he trabajado por satisfacción personal y bueno, pues a lo mejor soy egoísta, pero creo que todo lo que he aprendido lo he distribuido entre mis alumnos, mis residentes y bueno, pues entre los escritos que hay. Eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Doctora, pues solo me resta felicitarla. Hemos conocido mucho sobre usted, muy polifacética. Esperemos que esta remembranza que usted ha hecho, tanto de la historia del instituto, como el papel que las mujeres han jugado en esta historia, sirva para que las nuevas generaciones valoren el esfuerzo que ha costado tener un instituto como existe actualmente. Han sido décadas de trabajo, han sido décadas de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, de muchas gentes, ¿verdad? De muchas generaciones, y que lo que hoy disfrutan, porque realmente ya llegar el día de hoy como un médico adscrito o llegar como un residente al instituto es el producto de todo el trabajo de generaciones que, como usted, lo fueron construyendo prácticamente ladrillo por ladrillo, y que este instituto que actualmente es lo que es, sirva como una plataforma para que ellos, las nuevas generaciones, puedan acelerar más el proceso del conocimiento, de la divulgación, de la difusión de este conocimiento, tanto con los colegas en la formación de nuevos recursos humanos, nuevos oncólogos, nuevas enfermeras, oncólogas, etcétera, y todo el personal que gira alrededor de la especialidad, pero que también sirva para que la enseñanza de esta historia nos evite, obviamente, repetir errores que hemos cometido, pero que nos ayuden también a que cada vez este instituto siga teniendo ese liderazgo que siempre ha tenido y que se amplíe aún más a nuestra Latinoamérica y que se amplíe también hacia todo el mundo. Hay mucho que aportar desde el instituto y ese sería quizás uno de los mensajes que usted nos deja, sería parte de ese legado que tanto usted como otros han aportado. Entonces, doctora, muchísimas gracias por esta participación, por esta historia que usted nos ha relatado esta noche. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora, al contrario. Y gracias por su paciencia. Contrario. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.